Con un acto en la Casa de Gobierno, el presidente saludó a los empleados justamente de la Casa Rosada, al periodismo en general. Estuvo acompañado por su esposa, dando por terminada esta semana. El presidente toma unos días de descanso también y cierra el año. Pero Cambiemos no cierra el año en materia de discusión política, por el contrario, ya hace rato que están pensando en el 2019, con un dilema que nos va a contar Sergio Supo ya mismo. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Muy Bien. buenas noches. ¿Cuál es el dilema que tienen? El dilema que tiene va de lo electoral a lo económico y a lo financiero. El dilema político está concentrado en la elección electoral política que ha definido el presidente de la Nación y su equipo de estricta confianza, Jaime Durán Barba, Marcos Peña, que es la polarización, la pelea frontal con Cristina Fernández de Kirchner para el año que viene. Esto que parece muy conveniente desde el punto de vista del gobierno, Sí, en términos político-electorales, adelantando casi 10 meses el desenlace de esa pelea, es un problema en materia económica y financiera, porque, por si hace falta recordarlo, los indicadores económicos de la Argentina, día por día, mes a mes, nos muestran lo grave que es la crisis económica, que en la última semana, por ejemplo, confirmó la recesión que se arrastra desde hace varios meses y una caída del Producto Interno Bruto, una caída de los niveles de actividad económica, un aumento de la inflación, del riesgo país, una consolidación del desempleo y el último dato, a eso iba, el último dato muy inquietante, que es el aumento del riesgo país. Básicamente, ¿qué significa que aumente el riesgo país? Lo decimos una vez más, lo explicamos una vez más. Sí. Es una señal inequívoca de desconfianza respecto de la posibilidad que la Argentina tendrá en el futuro inmediato de afrontar sus compromisos. ¿Qué significa futuro inmediato? Significa 2020. Esto es después de las elecciones del 2019. ¿Por qué? Porque ni Macri, ni mucho menos Cristina Fernández de Kirchner para los mercados internacionales suponen una garantía de que la Argentina pueda llevar adelante los compromisos, elevados compromisos de endeudamiento que tiene una vez que termine la ayuda del Fondo Monetario Internacional, cuyos desembolsos se cumplirán a lo largo de todo el año próximo, de todo el año electoral. Ese año está blindado financieramente por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se habla ya con anticipación para morigerar estas críticas? Sí. Desde el propio gobierno? ¿Qué dice el ala más próxima al gobierno, al propio presidente Macri? Que seguramente la Argentina tendrá la posibilidad, con un presidente fortalecido por su reelección, de afrontar una renegociación de los compromisos, de renegociar los acuerdos con el fondo y de garantizar la prolongación del endeudamiento y la refinanciación a largo plazo. Un préstamo para pagar el préstamo. Esto exactamente, que es una vieja historia de la Argentina que vive renegociando la renegociación que se renegoció alguna vez. Sí. Valga la expresión. Exacto. Pero el poner a todo o nada la situación política en la Argentina aumenta la incertidumbre política y también aumenta la discusión política al interior de Cambiemos. Hay un sector de Cambiemos claramente desplazado que viene alertando que es un riesgo jugar a todo o nada, a suerte y verdad, las elecciones del año que viene, y que hablan de alentar, de engrandecer, de engordar, si fuera posible, una tercera alternativa, recrear lo más posible el año 2015, Claro. en el que hubo en la primera vuelta electoral 3 opciones electorales: Macri, Daniel Scioli, en nombre de Cristina Kirchner, y Sergio Massa, que se llevó una buena parte del voto peronista en detrimento de Scioli. Pero en ese 2015 se culpaba de la inflación a Cristina Kirchner. En ese 2015 se culpaba de la inflación a Cristina Kirchner, se culpaba de otros males a Cristina Kirchner, como la corrupción que está siendo investigada en este 2018 y que es uno de los puntos positivos que tiene este gobierno, o al menos el contexto así lo ha permitido. Por eso discúlpame Sergio, pensar en recrear el escenario cuando ya pasaron 4 años y el escenario puede
parecer que es el mismo, pero no lo es. Claramente, porque la historia nunca se repite en términos absolutos, pero en todo caso lo que considera este sector, el de Emilio Monzó, el de Rogelio Frigerio, es que no hay que dejar caer la hipótesis de un acuerdo con lo que se conoce como el peronismo alternativo. ¿Qué tipo de acuerdo? O traerlo dentro del gobierno, o habilitarle que sea o que forme una candidatura alternativa que sume algún nivel de recaudación electoral posible. Este escenario de que haya un candidato, un tercer candidato, hoy en las encuestas, en la opinión pública y en la mayoría de los dirigentes políticos que analizan la política, no se ve. No se ve una tercera vía, una tercera alternativa. Massa no es todavía la tercera alternativa. No han encontrado un candidato que se perfile con suficiente fuerza y que además reúna algunas condiciones importantes, como por ejemplo tener un buen candidato para la competencia en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que varios de los gobernadores del peronismo alternativo, que esta misma semana se reunieron en Buenos Aires, tienen un gran potencial político en sus propios distritos. Es verdad que varios de esos gobernadores van a competir con posibilidades muy ciertas de retener su poder en provincias como Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta, Entre Ríos, etcétera, que van a poder retener su poder, que han sido aliados tácticos, transitorios, aún desde la oposición con el gobierno, pero que no han logrado desde ahí hacer emerger a ninguna figura política en condiciones de ser un candidato presidencial. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un peso específico muy importante en cualquier escenario político en la Argentina. El presidencialismo siempre tiene una ventaja enorme frente a cualquier elección. En el caso de Macri, tiene el contrapeso de que la crisis económica y los resultados sociales son francamente negativos. Hay que ver si se genera alguna expectativa el año que viene de alguna reversión de esta tendencia. Y porque además Cristina Fernández de Kirchner, mal que al gobierno le pese, ha logrado mantener un nivel de consenso y de núcleo duro, sobre todo en los sectores más desfavorecidos del conurbano bonaerense, que le dan el mayor capital dentro de la oposición. Eso le permite a Cristina Fernández de Kirchner abrir el juego dentro del peronismo y comenzar una táctica de potenciales acuerdos que por ahora son solamente eso, potenciales acuerdos. Hoy, por ejemplo, se sacó una foto con el ex gobernador de Tucumán, Alperovich, que es el rival interno en la provincia de Tucumán con un potencial socio del peronismo alternativo, el gobernador Juan Mansur. Así puede ir hurgando provincia por provincia en busca de acuerdos que en realidad a lo mejor no terminan siendo con Alperovich, pero que pretende anular al peronismo tucumano en su conjunto y particularmente a Mansur, respecto de que Mansur se vaya detrás de una estrategia electoral que beneficie al oficialismo. Hay, respecto de Cristina, otra novedad interesante que uno la puede ver semana por semana. Cristina está callada, lo mismo que hizo prácticamente durante toda la campaña del año pasado, en la que fue finalmente derrotada en la provincia de Buenos Aires. El silencio, contrastado con los malos resultados económicos y sociales que registra el gobierno de Macri, la viene beneficiando. Es verdad que hay encuestas que registran que se ha estancado y que el gobierno después del G20 se recuperó políticamente. Pero también es cierto que sigue siendo un factor de gran atracción política dentro del peronismo. Y hay además una táctica que con un poco de memoria podría ser desbaratada, pero este es un país con poca memoria, Juan. Sí, lo sabemos. Es la táctica de mostrar a Cristina como una dirigente buena, que ha cambiado, que ha aprendido a dialogar, que busca los consensos, que tratará de restablecer diálogos institucionales. En el 2007, cuando era candidata presidencial en lugar para reemplazar a Néstor Carlos Kirchner, ese mensaje, casi escrito igual que ahora por Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, y hoy una de las manos derechas, una vez más, de Cristina Fernández de Kirchner, también fue pronunciado. Cristina en el 2007 iba a ser la presidenta que restableciera el diálogo institucional, que diera más contenido republicano al kirchnerismo,
y que terminara con las formas bruscas que tenía su marido de ejercer el poder. Si recordamos cómo pasó la historia Kirchner y cómo pasó la historia Cristina, encontraremos que durante el mandato de 8 años de Cristina Kirchner, esos papeles se revirtieron. Kirchner murió siendo un político que efectivamente era áspero en su trato, pero que era un político que al final negociaba, aunque presionara previamente, y Cristina era una presidenta que iba al todo o nada, al vamos por todo. Claro. Esto es una mujer intransigente que en esos términos terminó perdiendo el poder hace aproximadamente 3 años. Bien, la pregunta que queda es en una segunda vuelta, así como parte del peronismo seguramente votó a Macri o del Frente Renovador, ¿qué pasará ante una eventual segunda vuelta en este caso que es muy prematuro todavía? Por eso insisto con que el escenario, el gobierno cree que se puede replicar, hacer una copia, y es muy difícil pensar que se dé lo mismo otra vez. Sí, claramente es muy difícil pensar que pueda repetirse, porque a este partido le falta mucho tiempo todavía por jugarse, y porque hay condiciones objetivas que el manual de la política te indican que hay todavía posibilidades de una situación que pueda llegar a cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente el rechazo a Cristina sigue siendo muy alto, pero también el rechazo a Macri sigue siendo muy alto. Esto habilita la posibilidad, al menos intrínseca, implícita, de que haya una tercera alternativa. Lo que ocurre es que hoy, precisamente hoy, no se la ve a esa tercera alternativa. No asoma. O cuando uno se fija en el peronismo alternativo, no encuentra en sus hombres a ningún candidato o a ningún precandidato como para hacerle sombra a la envergadura presidencial del presidente propiamente dicho, que es Macri, y a la envergadura política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay otro dato político de la semana, y con esto me parece que podríamos completar el comentario, Juan, que es el conflicto en la Corte Suprema de Justicia. El gobierno parece no darle importancia. Cree que es solo un conflicto por el poder dentro de la propia Corte, pero tiene un correlato directo con las relaciones de poder con el gobierno nacional, que necesita de la Corte al menos un diálogo estable y formalizado. Desplazaron bruscamente a Lorenzetti, no lo desplazaron del todo, lo dejaron herido, que es la peor forma de dejar a un político en circulación. Y Lorenzetti y Rosati están armando un fenomenal lío en la Corte, como hace mucho tiempo no se veía en la Argentina. Hay fallos adversos que está recibiendo el gobierno que tienen directa relación con este conflicto y que se va a prolongar con toda seguridad durante todo 2019. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos. Como siempre.